Bon dia, Gerardo Moya, que és un dels tertulians que ens acompanya. Com està vostè? Bon dia a tot, molt bé, gràcies. Molt bé. Ja està preparat per anar demà al Parlament? Sí, senyor. Demà que hi ha pregunta de control i que hi ha llei de conciliació. Sí, ho presenta un diputat que és en Boades, Rullant, la llei de conciliació familiar, se refereix, no? Que jo he llegit detenidament l'última hora d'avui, que és el que com cada dia a primera hora, després de dutxar-me, claro, diu aquí que hombres y mujeres cobran exactamente lo mismo. Mentida. Mentida cochina. Hombre, cada vegada més, però bueno, encara hi ha aquestes desigualtats. Hauria de ser així. Hauria de ser així. Senyor Xisco Cardona, vostè serà demà en el Parlament, no? Bon dia, sí. Home, fer una matisació en Gerardo, no la presenta en Boades, la llei de conciliació, la presenta... Ell el que presenta són esmenes i tal, no? El defensa de les esmenes que presenta. Sí, però bueno, bon dia, com sempre, encantat d'estar aquí en aquesta casa, sots la casa de la llibertat. Bueno, per tant, això ho pretenem, el manco. És un gust estar aquí sempre... I n'hi ha que opina el contrari, Bueno, sempre hi ha gent que opina... Nosaltres convidam a tothom, El que passa que hi ha vegades que, bueno, pues accepten els nostres convidats i n'hi ha d'altres que no. Però nosaltres ho intentam. Per cert, nosaltres estic a l'espera, no? Hem demanat una entrevista amb el senyor Iago Neguerola, que és el portaveu d'Espès i PSOE, i bueno, m'agradaria fer una entrevista, però bueno, seguim esperant. Però que sàpiguen que... M'agradaria... Sí, estic segur. M'agradaria entrevistar-la perquè crec que bueno, ja més està d'actualitat. També ara Espès i PSOE celebrarà aquest congrés el mes de març amb Ana Francina Armengol, i bueno, crec que és noticiable, no? El senyor Juan José Tenorio, aquí ja he saludat abans i que nos acompaña en esta tertulia. ¿Cómo está usted? A pesar del gobierno, bien, ¿no? A pesar del gobierno, buenos días. Resignado a pesar del gobierno, ¿no? No. Esperanzado. Esperanzado, sí. Siempre hay posibilidad de amanecer, un nuevo amanecer. Un nuevo amanecer, ¿no? Amanece que no es poco. Indalecio Ribelles, OK Diario, que nos acompaña a través de videollamada. Indalecio, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien. Vamos, ¿no? Que no es poco. Gràcies per acompanyar-nos i per unir-te a esta tertúlia. Primer lloc, vos volia posar damunt la mesa, bueno, evidentment, aquests resultats de les eleccions a Alemanya. Quina valoració feu d'aquests resultats? Jo crec que s'han complet les enquestes, les previsions, la victòria de la dreta, que haurà de pactar i anem a veure què pactarà, no? Ja dic que amb alternativa per a Alemanya no pactarà i tot indica que serà una grossa coalició, no? Una gran coalició, i perquè la gent ens entengui què és això? Pues és això com si aquí a Espanya, Déu-m'hi-do, hi hagués un pacte entre el PP i el Partit Socialista, que no ho veurem mai, això, amb aquests dirigents polítics que tenim ara d'ara, no? Bueno, quina valoració feu d'aquestes eleccions, d'aquests resultats i què pot passar a Alemanya? Gerardo. Perdó, has dit que no ho volem mai, jo crec que ho veiem constantment. Entre el PP i el PSOE a Brussel·les. Europa. Bueno, Europa sí que pacta. Perquè després se traslada totes aquestes lleis en el Congrés de Diputats d'Espanya. Europa sí que pacten, però aquí a nivell nacional, bueno... No. En Rajoy va oferir a en Sánchez aquesta possibilitat, i en Sánchez li va dir no és no. I de fet en Sánchez i de fet en Feijóo va guanyar, se va insinuar també en aquest tema, però evidentment, clar, en Sánchez sumava amb tots aquests partits Frankenstein i aquests socis i se va estimar més en Sánchez pactar amb qui està governant ara, no? Que veurem com acaba també avui o demà o de la moció de confiança, no? Parlarem d'aquests temes. Opinió de resultats d'Alemanya i com pot afectar-nos, afectar Europa, què pot passar en aquest país? Bueno, resultats d'Alemanya, claríssimament ha guanyat, diríem, la dreta, no? Ha guanyat en Merz, que diríem és, per entendre-nos, és l'equivalent en Feijóo a Espanya. Sí que és cert que ha tingut un gran avanç, la dreta que hi ha d'en Merz, a la dreta d'en Merz, no? La dreta, com diuen alguns, extrema dreta, altres dreta radical, bueno, és igual com se li vulgui dir, però és la dreta d'en Merz, no?
ha tingut un gran resultat, ha passat del 10% al 20%, i després la socialdemocràcia ha caigut en picat com veiem que està caiguent per tota Europa, no? Jo crec que a Alemanya hi ha un factor que ha influït en aquestes eleccions, que és el tema de la immigració, que és el que està influint a tota Europa en aquests moments, i el que està projectant és que els partits de dretes, a la dreta de la dreta, ho direm així, tregui un gran resultat per tot, excepte Espanya, que és l'únic lloc que no arranca. Jo veig una dificultat a la dreta d'Alemanya, aquesta, diríem, no recordo el nom, però vamos, la dreta d'en Merz, per entendre'ns... Alternativa per Alemanya. Alternativa per Alemanya, exacte, que no me venia el nom ara. Alternativa per Alemanya no ens conec tan bé, però sí conec els altres millors, altres moviments de dretes a Europa, com són el moviment de Le Pen, el moviment de Salvini, i, tinc que dir que no m'agraden gens. No m'agraden gens perquè proposen coses que són verdaderament llamatives, no? Le Pen és favorable a l'avortament lliure. En Salvini, allà que recordar que va venir a Espanya a apoyar l'independentisme de Catalunya, va apoyar els grups independentistes de Catalunya, i, home, és una dreta, en aquest sentit, una mica perillosa. Almenys, amb el meu mode de veure, com a partidari de la unitat d'Espanya i com a catòlic practicant, veig que aquesta dreta és una dreta bastant perillosa. Ja dic, alternativa a Alemanya, ens conec menys, però tots sabem que a Alemanya la dreta de la dreta és una mica perillosa perquè sempre té moviments, diríem, una mica fronterissos amb els neonazis, no? En aquest cas, vull recalcar i vull repetir que és el moviment de dretes que menys conec, aquest d'Alemanya, no? De totes maneres, ells no volen pactar, en Merz no vol pactar amb aquesta dreta. Ja ho ha dit, sí. Té intenció de pactar amb els socialdemòcrates, amb els que han governat fins ara. Això ja és una experiència que se va repetir en la Merkel, però també hi ha que dir que en Merz no és la Merkel. És totalment distint, seguint del mateix partit. La veritat és que podem fer molt de pronòstics, però hi haurà que esperar una mica a veure què passa, perquè jo intueix que l'aliança Merz amb en Scholz, amb els socialdemòcrates, no serà la mateixa que hi va haver en la Merkel. Serà distint. Jo crec que s'adonarà que el govern que se farà serà aquest, però serà distint en el que hi va haver en la Merkel, que era bastant condescendent en Rússia, i en canvi aquests no són condescendents en Rússia, sinó tot el contrari, no? Són més partidaris d'apoyar Ucrània i estan més bé en contra d'en Putin i de Rússia. No així el cas de la Merkel, que, com sabem, va posar Alemanya i Europa en els peus d'en Putin, sobretot en la dependència energètica. Clar, si tu te fas dependent energèticament d'un país, t'estàs posant en els peus d'aquell país, perquè quan aquell país et tanca l'aixeta, evidentment te quedes sense energia, que és el que li passa a Orban. En Orban, Hongria, depèn en petroli, en gas, és a dir, tots els gasoductes, oleoductos i demés, ho té tot connectat amb Rússia. Per tant, clar, està esclavitzat en Putin, no? Vull dir que això és una mica l'herència de la Merkel. Indalecio. Sí, bueno, lo que es el resultado electoral, al fin y al cabo, refleja lo que ha sido una tendencia en este último año, prácticamente en todos los países donde ha habido comicios, ¿no? Yo creo que todo lo que es el resultado en esta ocasión en Alemania, hombre, a nivel europeo, de lo que es la Eurocámara, va a suponer o va a obligar a un giro radical las políticas que hasta ahora se están llevando a cabo, sobre todo en materia de inmigración y también hasta cierto punto en el conflicto entre lo que es Rusia y Ucrania, ¿no? Yo creo que tras la llegada de Trump a la Casa Blanca y la política contraria a lo que ha sido el posicionamiento actual de la Unión Europea en el conflicto entre Rusia y Ucrania, poniéndonos en un brete en estos momentos, desde luego, a lo que es la
a lo que es Europa en ese conflicto, el posicionamiento que hasta ahora hemos tenido, pues bueno, este resultado electoral veremos a ver cómo, unido a lo que ha sido la victoria de Trump y el posicionamiento nuevo que está teniendo en el conflicto entre Rusia y Ucrania, o en la invasión, por así decirlo, veremos a ver cómo va a afectar, Yo, en principio, aunque hayan dicho que no va a haber pacto entre la derecha y la derecha radical alemana, yo creo que sí que es posible, que a un plazo medio, pongamos 3, 4 o 5 meses, sí que haya ese pacto, porque el varapalo que se ha llevado la socialdemocracia en Alemania va a obligar ahí a hacer un giro totalmente radical, ahí en ese caso, a lo que han sido las políticas woke del Partido Socialdemócrata Alemán. Y ahí yo creo que difícilmente se va a reeditar el pacto entre la socialdemocracia y la derecha en Alemania. Se reeditará o no el pacto, pero evidentemente tendrán que asumir también la sensibilidad de ese 20% de votantes alemanes, que no son pocos, ¿no? Algunas condiciones o algunas medidas, ¿no? Alternativa por Alemania, que ha ganado prácticamente, y sin el prácticamente, en todo lo que podíamos considerar Alemania del Este, ¿no? Y Alternativa por Alemania es un partido que precisamente lo que defiende, o uno de sus principales postulados, efectivamente, es ese control fronterizo, inmigración, deportaciones. Bueno, no me extraña, claro, está pegado también a Rusia, por lo tanto está ciertamente preocupado, a la parte, no a Rusia, Polonia, pero la parte este y tal. Bueno, entiendo que si no hay un pacto expreso, pero sí que alguna de esos postulados tendrán que incorporarse al futuro gobierno de Alemania, porque si no sería hacer oídos sordos, por decirlo de alguna manera, a nada más y nada menos que el 20% del electorado, ¿no? Yo, en primer lugar, felicitar al pueblo alemán, a todos los alemanes. 85% de participación, ¿eh? A todos los alemanes por este acto democrático. Es un ejemplo para toda Europa. Y al mismo tiempo, constatar que en Alemania las encuestas suelen, por lo visto, suelen acertar bastante. No hay un CIS. Sí, no hay un CIS. Y yo creo que Alemania, en este caso, a mi juicio, tiene 3 lecturas. ¿Por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido? Rusia, Ucrania, la inmigración ilegal y la economía. La economía alemana anda bastante mal. Y los alemanes son los que lo padecen. Unos alemanes más que otros, pero lo padecen. Y por esto el voto. El voto que por primera vez, en realidad, lo que hace es romper el bipartidismo. El bipartidismo creado en Europa durante mucho tiempo entre 2 partidos que han ido implementando Europa y que ahora lo hacen en el contexto europeo, la misma política con 2 colores distintos para que los daltónicos puedan diferenciarlos. O sea, para que parezca pues la derecha del que ha ganado de Merz es el PP y la izquierda que ha perdido es el del PSOE. No podemos hacer mimetismos tan literales, tan concretos, porque no es verdad. Cada país tiene su historia y su evolución. Y yo coincido con el último interviniente en que no está dicho todo, porque el varapalo al bipartidismo alemán, que iba más allá del nuestro, porque era la gran coalición, o sea, gobernar juntos y un día mandas tú, te pones tú al frente y al día siguiente me pongo yo, esto creo que va a ser muy difícil reeditarlo. Necesitarán unos meses para, como decimos en mallorquín, pair els resultats, pero finalmente es muy posible que se produzca por primera vez el acuerdo de toda la derecha democrática de Alemania para dar un giro a políticas tan importantes como acabar con la inmigración ilegal y sus consecuencias, ponerle freno a la guerra de Rusia-Ucrania y reorientar la economía alemana, que en estos momentos ha entrado en un proceso de decadencia muy peligroso.
No, quería en primer lugar saludar al compañero Indalecio como periodista, porque es un placer tenerlo otra vez en el Canal 4, por supuesto. No, nunca se ha ido, ¿eh? Lo que pasa es que sus ocupaciones y tal, a veces puede estar y otra vez no puede estar, pero... Por supuesto, nunca se ha ido, nunca nos iremos del Canal 4, por supuesto. A ver, el conflicto o guerra Putin-Rusia, no sé si lo soñé o lo leí, yo creo que más bien lo leí. Dijo Trump que acabaría con esta guerra, con este conflicto. Sí, bueno, lo ha dicho, lleva un mes y bueno, está negociando con Putin. De hecho, este fin de semana... Yo quisiera, perdón, un segundo. Continúa. Yo quería hacerle unas preguntas, a ver si Alemania seguirá siendo, digamos, es que lo tenía en la punta de la lengua, la economía punta en Europa. No, ha dejado de serlo. Ha dejado de serlo. Alemania está en recesión, quiero recordar que creo que lleva 1 año, 2 años en recesión y el Schulz me parece que es el... Con unos problemas importantísimos en toda la empresa automovilística. Hablaba un poco Chisco Cardona, una de las claves es el precio de la energía. Claro, pues para crecer un país necesita comprar energía barata y Alemania es un país, bueno, como nos pasa a nosotros, que depende absolutamente de la energía de Rusia, ¿no? Entonces, si Rusia cierra el grifo, la energía se encarece y eso repercute en el crecimiento industrial, crecimiento industrial de una potencia como es Alemania. El gran fallo de Merkel y el gran fallo de la coalición demócrata cristiana con socialdemocracia en Alemania, de la época de Merkel, fue someterse a la dependencia del gas y del petróleo ruso. Ese fue el gran error. Y bueno, como un poco el sur de Europa depender de Argelia. Nosotros, España, tuvimos una temporada que no sabríamos si tendríamos suficiente gas para afrontar todo invierno. Cuando Argelia cerró el gasoducto que pasaba por Marruecos, por esas diferencias respecto del Sáhara que tienen, y solamente nos llegaba el gas por el gasoducto que pasa por debajo del Mediterráneo, que va a Almería, creo que, si no me equivoco, pues claro, eso es deficiente. Entonces tuvimos que empezar a comprar gas, a todo meter a Rusia y a Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, aquí la verdad es que Alemania pues se ha sometido a Putin y a Rusia y, como bien se ha visto, esto no ha sido una buena idea. No soluciona porque, claro, en el momento que surge un conflicto, como ha surgido ahora, en el caso de la guerra de Rusia con Ucrania, pues evidentemente se te cortan las vías de suministro de energía y, por tanto, pues entras en recesión, evidentemente, ¿no? Porque la industria necesita energía para sobrevivir. Yo sigo pensando, perdón, un segundo solo, pensando que las izquierdas, suponemos que existen, tanto europeas como españolas, no han hecho sus deberes. ¿Cuáles son? Dar ejemplo. Dar ejemplo, señor, y respetar al que piensa diferente a ti. Diferente a ti? És vera, això és així. Estos son los deberes fundamentales. La recesión, el hecho de que Alemania en estos momentos no sea aquella Alemania que tiraba, la locomotora de Europa que tiraba, ese hecho viene dado por muchos factores. Es verdad que el energético es uno de ellos, pero el Pacto Verde es otro de ellos. El apostar por las energías alternativas, cargándose todo su sector automovilístico de una manera brutal y sin expectativas de futuro, sin haber calculado las consecuencias de futuro para su población y para toda Europa en general, pero para su población, pues también se termina pagando. Y hay que recordar que las políticas en Alemania no solo han sido políticas de la izquierda, sino que han sido la suma de la izquierda y esa mal llamada derecha socialdemócrata cristiana, que ni ha tenido nada de cristiana, ni nada de socialdemócrata, ni nada de izquierdas, y que efectivamente esa falta de claridad en los conceptos, en la lucha por los conceptos, por las ideas claras y nítidas, es lo que ha llevado a Alemania y a todos los países de Europa al callejón donde se encuentran. Ahora estamos hablando de Alemania y de los alemanes, que en plena soberanía, aplicándose el cuento ellos, han elegido a sus dirigentes y han dejado el cuadro político que han querido en libertad. Todos intentan resucitar la gran coalición, todos.
sobre todo los de la Gran Coalición, intentan resucitar la Gran Coalición. Pero es posible que el pueblo alemán no haya elegido la Gran Coalición y que la derecha alemana, la derecha más, diríamos, moderada, se dé cuenta de que si vuelve a reeditar la Gran Coalición, la vida no termina y las urnas se volverán a abrir y entonces Alternativa por Alemania asumirá la mayoría absoluta en el Parlamento, porque los problemas no se resolverán. Solo se resolverán si se cambian las políticas. D'Alessio. Sí, yo creo. Vamos a ver, ahora mismo la incertidumbre que hay en Europa es cómo va a resolver Trump, cómo va a resolver Putin y hasta dónde está dispuesto Zelensky a ceder para firmar una paz. Hasta que esa paz o ese acuerdo no se firme, y ya veremos en qué términos, todo lo que es la redefinición de la Unión Europea a la que obligatoriamente aboca el resultado de las elecciones alemanas no se va a producir. Es decir, vamos a seguir inmersos en ese impasse. ¿Por qué? Porque todo el tema energético y del crecimiento económico al que sin duda y por el que sin duda han apostado los alemanes con las elecciones de ayer, con esa victoria de la derecha, pues no se va a poder poner en marcha en todo lo que es su extensión. Es decir, depende de cómo quede el conflicto de Rusia con Ucrania y qué paz y en qué términos se acuerde, pues nos va a afectar directamente a lo que son las perspectivas de crecimiento y a perspectivas de inmigración y la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea. Una Unión Europea que cada vez a nivel geopolítico mundial pues pinta ya cada vez mucho menos de lo que hace 40 o 50 años. No tiene nada que ver lo que pinta ahora que lo que pintaba antes. Pero a nivel interno de Unión Europea, desde luego, los términos en los que se cierre ese conflicto va a influir totalmente en lo que va a ser la política europea de cara a los próximos 10 años, tranquilamente, vamos. En cualquier caso es curioso que, claro, cuando se hacen interpretaciones, te vamos a parar, Chisco, cuando se hacen interpretaciones desde aquí, lo comentaba ahora Tenorio, ¿no?, sobre estos resultados, y desde la izquierda se dice y se aplaude, ¿no?, la decisión manifestada por Merz de hacer ese cordón sanitario con la extrema derecha, que a mí no me gusta llamar la extrema derecha, porque no lo veo que salgan ni con pasamontañas, ni con la cara tapada, ni tal. No son, cuando se le dicen ultras, yo no les veo cara de ultras, ¿no?, a estos señores que han ganado, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Pero bueno, claro, y se aplaude, ¿no? Dicen, no, la gran coalición, ¿no? Qué bien, ¿no? Alemania dando ejemplo y tal, ¿no? Aquí podría copiar la derecha. Y digo, no, si el que tiene que copiar es usted, señor Sánchez. Usted es el que le ofrecieron en su momento Rajoy una gran coalición y dijo, no es no. Y usted es el que perdió las últimas elecciones en el 2023 y lo que hubiera sido razonable es que usted hubiera dicho mis votos para que gobierne el Partido Popular y no para patar con los extremistas, con los asesinos de ETA, con los independentistas de Cataluña. Claro, es que consejos doy para mí no tengo. Es que es fantástico las interpretaciones que se hacen, ¿no? O sea, cordón sanitario a la ultraderecha, muy bien, fantástico. Gran coalición, fantástico en Alemania. Pero aquí, no, aquí yo pacto con quien me da la gana, ¿no? Con tal de que no gobierne la derecha, que es quien ha ganado las elecciones. Es fantástico. A veure, en D'Alessio ha dit alguna cosa que és important i jo crec que potser tots hem expressat la nostra opinió i tots hem manifestat d'una manera respectable el que pensam, però jo crec que en D'Alessio ha donat en el clavo, no?, amb una cosa que ha dit. I ha dit que tot dependrà una mica de com s'articuli la pau entre Rússia i Ucrània. I no podem oblidar, i efectivament jo crec que és així, perquè no podem oblidar que la Segona Guerra Mundial ve a conseqüències del Tratado de Versalles, que va ser nefast per a Alemanya. Va abocar Alemanya a una ruïna tan absoluta que va suscitar en els alemans un afany de revanxa i unes ganes de sortir d'aquella pobresa extrema
en la que havia acabat amb el Tractat de Versalles, clar, i ens va empènyer en la Guerra Mundial. Per això, com que era tan recent, al final de la Segona Guerra Mundial hi va haver un plan Marshall per no repetir els errors del Tractat de Versalles del final de la Primera Guerra Mundial. Clar, si ara ja ens hem oblidat de tot això i caiem en el mateix error de la Primera Guerra Mundial, tornarem a tenir problemes a futur. Per què? Perquè Ucrània, si és qui ha de pagar els plats ramputs, Ucrània se rebel·larà en contra i tot el que Ucrània va generosament renunciar, no? Ucrània tenia armes nuclears, Ucrània tenia moltes coses, és que va renunciar per la seva independència. Però clar, si ara ens m'aixequen, qui no te diu que Ucrània torni a lançar un programa d'armes nuclears i torni a lançar i torni a provocar una altra guerra per recuperar el que ha perdut en aquesta? És a dir, ojo, en fer pagar en els països els plats ramputs, perquè després les conseqüències són, com sabem per la història, la Segona Guerra Mundial. Per tant, el que ha dit l'Indalecio jo crec que és molt acertat, dir, alerta com s'acaba aquesta guerra, quina és la lletra petita del Tractat de Pau, des de luego, jo em sembla que és absolutament indecent que aquesta pau l'hagin de tratar en Trump i en Putin. Qui és en Trump per decidir com s'acaba aquesta guerra? Aquest tractat de pau el tenen que fer els que estan implicats, que són Ucrània i Rússia. I en tot cas, Europa i Estats Units, com a convidats, en el sentit de que han estat apoyant, han estat reforçant a Ucrània, han estat apoyant a Ucrània, bueno, vale, d'acord, hi ha unes peticions de Rússia que són raonables, però des de luego el que no és raonable és que per defensar aquestes posicions organitzis una guerra, no? És a dir que, per tant, del que se derivi d'aquest tractat de pau pròxim, m'ho jugam a Europa, el futur, l'Indalecio ha dit els pròxims 10 anys, jo diria que fins i tot més de 10, Bueno, en quant al conflicte que està damunt la taula, crec que en Trump és el que manda. Europa no té res que fer aquí, Europa només que, i Espanya ho ha dit, seguirà aportant dobbers i... Dobbers, bueno, sí. 5 tanques. Euros. No enviar res més. És un poder... Avui reunia a Ucraïna, no? El Sánchez, però clar. Que Franz Zelensky ha sentat... Donant suport de paraula, només. Exactament, justament, sí. Perquè s'està negociant ja, l'altre dia en el diari d'última hora vaig llegir que estava negociant el gran jefe de Kremlin amb Putin. Sí, no, un altre, el segon m'apareix. Ah, sí, el ministre d'Exterior, sí. Sí, el ministre d'Exterior, sí. Amb delegacions que venen dels Estats Units. Comandats per... Varen reunir a Riad, a Aràbia Saudí. Sí, sí. Que varà, i l'altre assentarà en Zelensky el que digui en Trump. S'estan cometent els mateixos errors que al final de la Primera Guerra Mundial. Ojo. Yo tengo un ligero matiz. Las negociaciones en movimiento asambleario, y ese es el gran problema de Europa, que Europa realmente no es una nación. Es una dictadura, pero no una nación. Las distintas naciones que conforman Europa tienen maneras de ver y de confrontar las situaciones internacionales de maneras diferentes. La manera de salir de una negociación de este calado es que los dos que realmente hacen posible la guerra, el agresor, Rusia, pero Estados Unidos, que es quien con su potencial económico y militar y logístico la sostiene, porque nadie tiene que olvidar que si Estados Unidos se retira del campo de batalla, Ucrania no dura ni 32 segundos. Por lo tanto, estos dos, diríamos, sujetos principales del conflicto son los que deben de buscar un primer encuentro diplomático de acercamiento. En estos acuerdos, en estos encuentros, prima mucho no lo que hay, lo que no vemos, sino lo que se vende a cada una de las partes. Rusia ha perdido muchos hombres en el campo de batalla y tiene que vender que gana la guerra. Ya sabéis que cuando terminan unas elecciones, hasta el último partido que ha sacado un diputado dice que las ha ganado.
que ha sido el mejor resultado de su historia, porque antes no tenía ninguno, ¿vale? Entonces, Trump tiene que vender a su electorado que ha conseguido cumplir su promesa, se acaba la guerra. O sea, los de Biden, los de izquierdas de Estados Unidos montan guerras, y yo, que soy de derechas, las paro. Llego y alcanzo la paz. Queda mucho para alcanzar la paz, porque Europa también tiene mucho que decir en la paz, y porque yo creo que todos son conscientes, todos, de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Quizás donde seamos menos conscientes de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial es donde pasó, en Europa. Los grandes culpables de que la guerra de Ucrania no pueda terminar o no termine bien no será Trump. Yo lo tengo clarísimo. Trump va a poner todos los medios para una paz que garantice realmente que no vuelva a haber un conflicto. Y naturalmente que sea beneficiosa para Estados Unidos. No faltaría más. El problema es que nuestra política exterior de la Unión Europea es un auténtico desastre. Y por lo tanto, yo confío que Trump haga una primera negociación. La paz todavía no ha llegado. Queda mucho por alcanzarla. Sí, pero no es la Segunda Guerra Mundial de despejo, es la primera. Ojo, ojo, es la Primera Guerra Mundial, no es la Segunda. Estamos hablando de que parece ser que Ucrania va a pagar los platos rotos, como Alemania los pagó después de la Primera Guerra Mundial, no así después de la Segunda. Ojo que estamos hablando del Tratado de Versalles, que es el Tratado de Paz de la Primera Guerra Mundial. Ahí es donde nos tenemos que mirar, porque por ahí es donde van los tiros. El caso de la Segunda Guerra Mundial fue un plan Marshall que yo estoy seguro que Ucrania recibiría encantado. Pero ahora no se plantea un plan Marshall, se plantea un Tratado de Versalles, que son dos cosas muy distintas. Pero en cuanto a Trump, por potencia económica, por todo eso, entiendo que todo el mundo pueda pensar que pero Trump no debería tener nada que decir según el derecho internacional aquí. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo muy fácil de entender que no es mío. Voy a ser honrado intelectualmente, no recuerdo el nombre, pero un almirante español retirado publicaba hace unos días en El Debate un artículo de opinión y ponía el siguiente escenario. La perversión y el peligro de que Trump decida esta paz es el mismo que si mañana Marruecos invade Ceuta y Melilla, como Marruecos es un aliado de Estados Unidos, nos las vamos a tener que envainar nosotros también. Ojo, ojo, ojo con Trump, porque si Marruecos, que se está rearmando y está gastando más del 10% del PIB en defensa y se está acercando peligrosamente al gasto en defensa que tiene España y se está rearmando con la excusa de Argelia, pero está concentrando unidades militares, tropas, material de guerra en torno a Ceuta y Melilla, si Marruecos mañana invade Ceuta y Melilla, va a ser Trump también el que va a decir que el derecho de ocupación... Estados Unidos ya decidió por nosotros en el conflicto del Sáhara. El derecho de ocupación hace muchos años que está fuera del tablero del derecho internacional. Entonces no se puede consagrar que por ocupación alguien pueda hacerse unos territorios suyos. Entonces, lo que se pregunta a este almirante, que es un almirante retirado de la Armada Española, es decir, dice, expone la perversión de que Trump sea el árbitro de esta guerra, porque ponía él el caso hipotético. Si mañana Marruecos invade Ceuta y Melilla, Trump también será árbitro y nos vamos a tener que envainar, perder Ceuta y Melilla. Ojo, porque el derecho internacional, es decir, eso que dicen muchas veces, ¿no? Si no defiendes hoy lo que tienes que defender, que es la verdad y el derecho, mañana vendrán a por ti. Y es la famosa frase de Churchill. Es decir, estoy de acuerdo contigo. Es decir, si pero no habéis querido la guerra... Tú enfocas la cuestión sobre Trump. Y yo enfocaría sobre el derecho internacional. Yo enfocaría la cuestión sobre el gobierno de España, que ha prácticamente descabezado militarmente a nuestro país y por lo tanto no estamos en estos momentos en condiciones de afrontar un adversario militar como Marruecos porque no hemos invertido militarmente. Y eso tiene que ver mucho con PP, PSOE, PP, porque los dos han mantenido. Los Estados Unidos, porque Trump cuando actúa no es Trump.
es Estados Unidos. Y Estados Unidos ya nos la jugó con el Sáhara. Perdimos el Sáhara porque Estados Unidos en aquel momento jugó a favor del rey Hassan de Marruecos y con su marcha verde. No hay nada nuevo sobre el terreno. Trump en estos momentos está maniobrando porque necesita la paz en Ucrania por una cuestión de la que se habla relativamente poco. Y es Formosa. Es la isla de Taiwán. Es China. Necesita que todo su potencial militar esté en condiciones de ser activado para defender Taiwán, para defender Formosa de lo que se nos viene encima, que no es solo Ucrania, sino la invasión de la parte isleña de China por parte de la China continental, la China comunista. Y entonces tendrá que entrar Estados Unidos y tiene que... Estados Unidos, cerca de una isla de Japón, el aeropuerto más importante que tuvo para bombardear Japón, del cual salió el avión que tiró la primera bomba atómica sobre Japón, se había dejado absolutamente obsoleto, ya no servía. Hace 5 años que lo ha puesto y lo ha actualizado para albergar más de 2.500 bombardeos. Bueno, pero sobre eso... Trump decir, no es el culpable. Militarmente España todavía está en condiciones de defenderse de Marruecos, pero de momento. El otro día Federico Trillo, que fue ministro de Defensa cuando la crisis de Perejil, Federico Trillo explicó el otro día cómo Estados Unidos pretendió mediar con el problema de la isla Perejil. Y lo que propuso Estados Unidos en aquel momento, estamos hablando del año, creo que es 2002, y en el año 2002, si mal no me acuerdo, gobernaba Bush en Estados Unidos. Estados Unidos propuso a España, se autoproclamó mediador y dice, no, miren, vamos a hacer un tratado de paz, vamos a resolver esto, ustedes entregan la isla de Perejil, el peñón de Vélez de la Gomera y el peñón de Alhucemas. Y España dijo tururú. Y mandó unos cuantos helicópteros con unos cuantos soldados a recuperar la isla Perejil. Es decir, España todavía está en condiciones de defenderse, pero lo que hay que defender, más que tener un ejército potente, que hay que tenerlo para defenderse militarmente, lo que hay que defender siempre es el derecho internacional. Porque si tú aceptas una prostitución del derecho internacional en Ucrania, te la vas a tener que envainar después en el norte de África cuando te ocupen Ceuta y Melilla, porque por el mismo derecho que Rusia se va a quedar con Crimea, con el Donbass y con estas zonas ocupadas, Marruecos podría quedarse con Ceuta, con Melilla y con esas posiciones. O sea que lo que tiene que hacer España ahora mismo en el tablero internacional es defender el derecho internacional. Y si Ucrania permite o deja que sea Trump el que lleve las negociaciones, pues me parece muy bien. Pero lo que tiene que defender España, y la Unión Europea no puede aceptar un tratado de paz al modo Versalles final de la Primera Guerra Mundial, en modo alguno, porque si no estamos fritos. Porque si lo hemos aceptado por el vecino, lo vamos a tener que aceptar por nosotros. Y entonces se nos aplicará aquella frase de Churchill que dijo, se quedaron ustedes, no quisieron la guerra y prefirieron no me acuerdo de la literalidad, pero quisieron la deshonra y ahora tienen la deshonra y la guerra, las dos cosas, por no haber aceptado en un primer momento lo que tenían que aceptar, que es siempre y en todo momento la defensa del derecho internacional. Y en este caso, como Trump lleve las negociaciones de paz, no se va a defender el derecho internacional y vamos a entrar otra vez en el Far West. Posiblemente sea así. Lo que dice el compañero, hay dos temas que influyen mucho en los alemanes. Última opinión sobre este tema y pasamos de página. Sí. De pantalla. Que es la Primera Guerra Mundial y el derecho internacional. Aquí no hay revés. Pero la posible derecho internacional, la Corte Penal, deja mucho que desear todavía. Muchísima. Porque hay muchos que están en el alerón de la Corte Penal Internacional. Bueno, vamos a pasar de pantalla, aunque evidentemente seguiremos y habrá que hablar, ¿no?, durante los próximos días y semanas de esta situación, de cómo acaba el conflicto en Ucrania. Nos quedan 15 minutos de tertulia, es que hay tantos temas que no sé... Bueno, yo lanzo algunos y los que más apetezca hablar, ahora le doy paso a Indalecio, pero claro, tenemos que si Junts retira o no retira la moción de confianza,
Que este miércoles tenemos política fiscal, ¿no? El Consejo de Política Fiscal, que dicen que ahí le van a condonar, o al menos es lo que pide Esquerra Republicana, 15.000 millones de deuda. Veremos a ver qué dice ahí el gobierno balear, que tendrá que acudir, imagino que a través de su vicepresidente, ¿no? Tenemos en el Parlamento, pues esta semana, bueno, la figura de Gabriel Lesén, que, bueno, le han abierto juicio oral. No sé si esto al final, bueno, él dijo que no iba a dimitir, que tiene un recurso ante la Audiencia Nacional. ¿Qué más cosas tenemos? Hombre, evidentemente tenemos la situación del Papa, que es una situación crítica y que, bueno, pues un estado de salud muy, muy, muy delicado, que podría precipitarse todo en las próximas horas, dicen, o no, ya veremos. A ver, no sé, es que hay tantas... ¿qué más cosas tenemos? Bueno, hay una propuesta estrambótica desde una parte del gobierno que representa a Yolanda Díaz de de acabar con la educación concertada, con los colegios concertados en España. Bueno, sí, esto es el viejo mantra, ¿no? Y la sanidad privada también, que querían cargarse, Sí, ¿no? sí. Pero bueno, ahora está empeñada en cerrar la educación concertada en España, es interesante. Pero bueno, ¿y qué competencias tiene ella, no? Ella es de trabajo, ¿no? O ya tiene competencias de educación también. Pero bueno, vamos a darle paso a Indalencio a ver qué le pone más Indalencio de estos temas, o si hay algún otro que me he dejado y te pone más. Bueno, ahí todo es importante y todo tiene muchas vertientes, ¿no? Pero yo querría, bueno, porque creo que así debo decirlo, ¿no? Poner el acento en lo que ha sido un proceso de instrucción infame que ha padecido el presidente del Parlamento Balear, ¿no? Lo que ha hecho el juez Sobrino en su instrucción no tiene nombre. Y desde luego va a marcar un antes y un después en lo que es todo lo que es la política woke, todo lo que es esta manera de entender la justicia que se ha instalado en este país. Cualquiera que vea la resolución que ha adoptado y se la lea, se da cuenta de hasta qué punto aquí se ha retorcido todo para acusar a una persona de algo que él niega haber hecho. Es decir, a él lo acusan de un delito de odio que él niega haber cometido y porque no odia. Como no odiando, como manifestando que no odia, te van a acusar de odio. Pues eso está ocurriendo en Baleares, ha ocurrido en un juzgado y el señor Gabriel Lesén va a ser, no se sabe si va a llegar, si el recurso se le va a aceptar o no, va a ser juzgado por un delito de odio que yo creo que, bueno, puede ser infame totalmente lo que es ese juicio, y yo creo que se ha puesto poco el acento en lo que es la resolución judicial que ha tomado el juez Sobrino. Resolución judicial que hace oídos sordos a Fiscalía, ¿no? Sí, bueno, dos cosas comentar sobre esto, que es un tema muy espinoso y es muy delicado, como ha comentado Indalencio, ¿no? Es decir, por una parte yo creo que está en todo asunto político de este calado está la parte judicial, por una parte, y está la parte política, por otra. Es decir, y aquí yo creo que en este caso se puede aplicar la máxima jurídica que dice de internis non judicat pretor, ¿vale? Entonces, sobre las intenciones no se puede juzgar. Es decir, ¿cómo se puede saber cuál era la intención de una persona si no lo manifiesta externamente, o incluso cuando lo manifiesta dice que no había ningún odio ni ningún desprecio? Ahora bien, dicho esto, que sería la parte judicial, ¿no? Aplicando un principio jurídico, ¿no? Pero después, pasando a la parte política, sí que es verdad que, bueno, yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? Yo creo que se excedió, no debería haber. Tiene instrumentos, el reglamento de la Cámara tiene instrumentos para acabar con eso sin necesidad de intervenir físicamente en nada. O sea, das 3 avisos y si al tercer aviso no te han hecho caso, seguridad del Parlamento, salgan ustedes y se acabó. O sea, uno no tiene por qué intervenir, no es necesario. Hay todo un equipo de seguridad, de ujieres y demás, y no es necesario intervenir físicamente, porque si pasamos a intervenciones físicas, un día pegas un manotazo a un ordenador, otro día das una bofetada al compañero porque se te ha escapado la mano. Es decir, las intervenciones físicas tienen que limitarse absolutamente para no caer en esas
en esos parlamentos que a veces vemos de Asia, donde se pegan bofetadas, o de Turquía y tal. Entonces, la solución para esto es el jefe de seguridad del Parlamento, los ujieres y el reglamento de la Cámara, que permite al tercer aviso, si no te han hecho caso, pues mandar desalojar en este caso. O sea que yo creo que ahí tenemos que distinguir la parte judicial de la parte política, y creo que se pueden distinguir. Y ya he dicho que la parte judicial sobre las intenciones de una persona es muy difícil juzgar, por eso yo pienso que lo más probable será una absolución del presidente del Parlamento, eso es lo que yo creo, pero por otra parte creo también que no debería haber hecho lo que hizo, ¿no? Tiene instrumentos jurídicos a su alcance el presidente para poder poner orden en el Pleno sin necesidad de él tener ninguna intervención física. Yo creo una cosa, creer. Efectivamente, no se puede ni juzgar, ni siquiera prejuzgar las intenciones. Y el problema es que hemos llevado a la política a que el único señalamiento con el dedo del adversario, sobre todo si es del adversario de la ideología contraria, conlleva a que tenga que dimitir, aunque las acusaciones y el señalamiento sean falsos. Sí. Esto es una perversión que hemos todos cultivado y llevado al extremo, anulando de facto la presunción de inocencia que todos tenemos, hagamos lo que hagamos, y que por lo tanto no somos culpables de aquello que hemos hecho, ni política, ni social, ni civilmente, hasta que un juez y una sentencia firmen lo dictaminen. Pero es más, en el caso de Gabriel Lesén, presidiendo la mesa del Parlamento, lo que todo esto ha conllevado es olvidarnos que aquella mañana lo que ocurrió, además, es que una parte de la mesa del Parlamento destruyó la neutralidad de esa parte del Parlamento, vital para que el Parlamento funcione, porque es verdad que el Parlamento no puede funcionar a base de tortazos, ni en los ordenadores, ni en las mesas como todas sus señorías, aporreando violentamente con odio las mesas cada vez que una votación no les sale a su gusto. Tampoco, es una manifestación de odio, pero eso no les importa. Como no les importa destruir la neutralidad de la mesa para que el debate civilizado se produzca en condiciones de ser un auténtico debate parlamentario, que creo que es lo que defendió el presidente del Parlamento de Baleares. Por eso yo pienso que Gabriel Lesén políticamente tiene que mantenerse en su puesto hasta que haya una sentencia firme que diga lo contrario. Y luego, si es inocente, modificar ese reglamento para que realmente tengamos un Parlamento democrático donde nadie pueda manifestar de ninguna manera y de forma violenta sus formas y sus pensamientos políticos. Porque, señores, tendrían ustedes que ir al Parlamento y ver cómo aquel Parlamento, en muchas ocasiones, sus señorías lo convierten en un cerco de auténticos burros ovejeros de ganado, aporreando con pies y manos. Son unos hipócritas de mucho cuidado. El otro día mismo... Presidente, aguante. Yo siempre le digo al señor Lesén, siempre que lo veo, porque es cada martes, día del Parlamento Pleno, digo, por favor, no dimita, que aquí no dimite ni Dios, con mis respetos, ni Dios, de verdad. Dimitió en su día Roger y Munar porque el partido PP, pues ya sabemos lo que hicieron. Se supone, y después salió indemne Roger, no tanto la... Pere Roger. Bueno, jo crec que hi ha un problema d'inici. No hi ha un delit aquí, hi ha un error, pot ser que sigui un error, però no, per això jo he distingut, per això he volgut fer un distingo... Jo crec que el qui té poder inalienable, el poder absolut a la taula és el president. I en el ple també. No exactament, però... Perdona. I si aquestes senyores, tant a Mercedes Garrido com a Pilar Costa, que jo els he vist entrar al Parlament, lògicament, haguessin baixat i haguessin obert el seu ordenador, no hauria passat res.
I ningú xerra d'això. A veure, sobre... No, ningú... No, Gerardo, però... Perquè n'hi havia que duien la camiseta... Tant el que has dit tu, com el senyor Tenorio, hi ha que... Dent-un, perquè Sí. I igual que el que ha dit Indalecio abans i tal, no? En tots els respectes a l'opinió que ha expressat tothom. Hi ha un algo que està per damunt de tots, que és el reglament de la càmera. El reglament de la càmera, per jo... De la càmera o de la presidència? No, de la càmera. El reglament de la càmera. Per jo és un xurro, ho he dit moltes vegades, però mentre no se modifiqui aquest xurro, és el xurro que tenim que funcionar. I el reglament de la càmera, per exemple, de la càmera del Parlament Balear, no diu que la mesa tingui que ser neutral. I no diu explícitament que els membres de la mesa ho fan perquè volen, no aplaudeixen les intervencions, no intervenen, ara han duit camisetes i tal, però què passa? Que el reglament de la càmera no diu res entorn a la neutralitat de la mesa, en aquest sentit. Per tant, si els membres de la mesa, per exemple, volguessin aplaudir després de cada intervenció, ningú els hi podria prohibir. Per un decoro i perquè ells volen, no ho fan, per mantenir una certa neutralitat. I si està convidat tampoc. Però no està regulat en el reglament, aquest punt. S'hauria de regular, perquè tot aquest tema s'haguera acabat de plano si hi hagués hagut un article en el reglament que hagués dit explícitament que la mesa té que ser absolutament neutral i no pot fer cap manifestació a favor de cap part. Però no ho diu. Clar, quin és el problema? Que tenim un reglament que s'ha modificat diverses vegades, però que per jo és, com he dit abans, un xurro. Ara bé, dit això, clar, jo dic el d'abans, no? Si hi ha dos membres de la mesa que duen una camiseta que posa alguna cosa, bueno, doncs jo crec sempre que si no els hi fas cas se l'acaben llevant al cap de 10 minuts a la camiseta. Saps? El problema és que tu caus amb una provocació, és a dir, ho diré així de clar, en tots els respectes, perquè no m'aduc bé amb el decent i tal. Na Pilar Costa i na Mercedes Garrido han estat infinitament més intel·ligents que en decent, perquè l'han duit allà on elles han volgut, i ella ha caigut en la trampa. Perquè elles el que volien era provocar precisament el que va fer en decent. És a dir, la solució en aquests casos és no fer-los ni cas, i jo t'he dit que en 5 minuts se lleven la camiseta. Possiblement. En 5 minuts se la lleven. Quan se veuen ridiculitzades, que ningú els hi fa cas, que ningú els hi diu res, se l'acaben llevant totes soles a la camiseta. Perquè elles que cercaven una provocació, i qui va caure en la provocació és qui els hi va donar el plat en bandeja, dir, tinguin el que vostès volien, provocar aquesta situació. Ja que ser un poc més viu en política. És a dir, tenim un reglament que no és el millor, però després la vivesa política dels intervinents en l'acte també hi ha d'haver un pot de pesquis, no? Que si no, si sempre queim amb les provocacions de l'esquerra, estem venuts. Perdó, i no xerro de lo que va passar posteriori, quan van sortir de l'hemicicle, de la taula. Qui és que va sortir de vosaltres? Na Canyades, na Manuela Canyades, va sortir. I els va dir, veure com estaven, rient. I això no se diu, i el periodista que hi havia allà, que va cobrir tot això, però jo era aquest senyor, estava allà, li va dir el periodista, t'has afirmat bé tot. Tenien una intenció... Això no se diu, això. Però per això tu el que no pots fer, per això mateix que dius, el que no pots fer és caure amb aquesta provocació. Vinga, que han d'acabar aquesta tertúlia. No sé, algun tema més. 2 minutes. Indalecio, si no te despedimos. No, simplemente la semana, hombre, estamos ante una semana que pone el colofón con el Día de Baleares, ¿no? Es verdad, el sábado. Importante y que, bueno, veremos a ver cómo se celebra, ¿no? Es una fecha bastante que va tomando, antes no, pero yo creo que ya va tomando tradición, ¿no? Y bueno, lo celebraremos. Este año que cae en sábado. Gracias. Y bueno, es de prever también que haya mucha gente, ¿no? Que aproveche a ver si acompaña el tiempo también, porque es importante, ¿no? Para
para celebrarlo. Y luego hay que estar muy atentos también a ese acto oficial que se hace en el Parlamento, precisamente. Ahí está, y donde ya anticipo que habrá jaleo. Habrá movida, ¿no? Con esto del SEN, ¿no? Porque ya de la oposición se está diciendo ya bien a las claras que si Gabriel Sen está en el acto, ellos no harán presencia. Bueno, pues veremos a ver qué pasa. Interesante. Indalecio Ribelles, OK Diario Baleares. Gracias por acompañarnos, como siempre. Un placer. Saludo. A usted. Saludos a todos. Saludos. Bueno, què passa aquest dissabte, no? Sí, anava a dir en Indalecio, que d'aprecio moltíssim, dic, Indalecio, no te veo entusiasmado con la fiesta del 1 de marzo, porque digo, bueno, celebraremos el 1 de marzo, ¿qué tal? Nada, Indalecio, si todavía nos oyes, un fuerte abrazo, hombre. Igualmente. Que me ha hecho mucha gracia la forma con esa resignación que has dicho de la fiesta, però sí que és cert que bueno, el dia 1 de març és un dia assenyalat, és el dia que es va aprovar l'Estatut i és un dia que hi ha que celebrar. Jo record que una vegada me va dir una persona, és una anècdota sobre l'1 de març i sobre l'Estatut. Nosotros no somos partidarios del Estatuto, no lo celebramos, no nos gusta y no lo vamos a cumplir. Señores, el Estatuto es una ley orgánica del Estado. Hasta que no se derogue o hasta que no se reforme, hay que cumplirla. Bueno, si no la cumple, que vayan a trabajar este día, ¿no? Ah, sí. Bueno, por supuesto. Bueno, este año que es sábado, ¿no? Pero el Estatuto es una ley. Una ley orgánica. Orgánica. Del Estado, Del Estado. Pero no una tradición ni nada que muchísimos ciudadanos de Baleares sientan en su corazón. Es una fiesta. Yo no hablo del 1 de marzo, yo no hablo de la fiesta, hablo de la ley. Del cumplimiento del Estatuto. Está claro, la fiesta es otra cosa. La fiesta... Al final celebramos que tenemos un Estatuto el 1 de marzo. Lo celebran unos cuantos políticos. El resto del pueblo pasa olímpicamente. Lamentablemente no ha calado en la población por la mala gestión política de los últimos 37 años. No ha calado. Seguimos siendo una región de España que sí lo celebramos mucho más que una comunidad autónoma llamada Islas Baleares. Tenemos un estatuto, pero no una tradición ni una fiesta, que yo también, al igual que el primer interviniente, la llevo con resignación. No es, perdón, y acabo, no es que el pueblo pase, es que los políticos pasan del pueblo. Diferente. Muy bien, venga, pues con este... Y se acaba. ¿O no? Este final de... Porque no ves a ninguno por la calle, ninguno. A Gerardo, con este final de apoteósico de Gerardo Mollar lo vamos a dejar. Chisco, no, nada, Roma de puta causa finita. Chisco, Gerardo Mollar i Juan José Tenorio, que juntament amb en Indalecio Ribelles ens han acompanyat en aquesta primera tertúlia d'aquesta setmana. Darrera setmana, el mes de febrer, això sí que fa via, que ja estrenarem el mes de març i pareix mentida que pareix que era ahir, no?, quan estaven celebrant el Nadal, no? La primavera asoma, La primavera ja és aquí, sí, l'estiu no queda res, ja tampoc. ¿Cambio de hora cuándo es? Finals de març. El último sábado de març. Darrer cap de setmana, darrer dissabte del mes de març. Los mallorquines tenemos un termómetro especial para la primavera. Los almendros florecen, anuncian la primavera. Gràcies. I ja hi som. Vinga, moltíssimes gràcies, que vagi bé. Salut. Moltes gràcies.